Nos hemos trasladado hasta Huelva, donde hablamos con Julio González, que es profesor en el Instituto Pablo Neruda. Es el director de un curso sobre bioética dirigido a profesores. Pero ¿en qué marco englobamos a este curso de bioética? Pues lo enmarcamos dentro de un plan anual que tiene, trienal en este caso, que tiene la Delegación Diocesana de Educación, en el cual el primer año pues, va a ser el tema de la bioética como un elemento fundamental, y también dentro de la Delegación de Educación a través de los cursos que dan en el CEP, el Centro para Profesores. ¿Por qué surge la iniciativa para realizar este curso y por qué es el responsable? Bueno, mi primera vocación, por así decirlo, siempre ha sido de la bioética. He estado trabajando en ella durante muchos años. He estado dando cursos yo, por ejemplo, de humanización de la medicina allí en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Y también porque una parte de nuestro currículum trata evidentemente sobre el tema de la bioética, el principio y el final de la vida. ¿Y eso cómo se enfoca a los profesores? ¿De qué manera y por qué? Pues lo hemos enfocado desde un punto de vista primero antropológico, o sea, qué es el ser humano, cuál es su dignidad, desde dónde parte y a partir de eso cuál es la cultura de la vida y cuál es la cultura de la muerte que desgraciadamente en nuestra sociedad está, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos visto la problemática punto por punto, viendo cuáles son sus contradicciones en una sociedad, en un diálogo fuerte entre fe y cultura en la sociedad en la que nosotros nos ha tocado vivir. ¿A quiénes va dirigido este curso de bioética? Pues en general va a todo el profesorado de religión, tanto los de primaria, o sea, los que están dando en los colegios, como los de secundaria y bachillerato del instituto, ¿no? Pero también está abierto, o ha estado abierto, a personas, a distintos colectivos de profesores de otras asignaturas, de biología, de lengua, etcétera, que también lo han hecho. Y ha tenido una aceptación bastante grande porque se han matriculado más de 155 personas, con lo cual estamos muy satisfechos. ¿Se puede hablar de la historia de la bioética dentro del cristianismo? Yo nunca hablaría de una bioética cristiana, porque eso sería como decir que hay una bioética para los cristianos y una bioética para los no cristianos. El ser humano es el ser humano, sea o no sea cristiano, sea musulmán o sea ateo o agnóstico, ¿no? Pero sí es cierto y verdad que el cristianismo, desde el principio incluso del judaísmo, siempre ha tenido una especial sensibilidad con el tema de la vida, y más el cristianismo. Cuando llegaron los primeros cristianos, se establecieron en Roma y se convirtieron, una de las primeras aberraciones que vieron fue el infanticidio, porque allí simplemente no había ni siquiera aborto, había infanticidio, y entonces denunciaron ese tipo de historias. También el tema de la pena de muerte y el tema de la esclavitud. Por lo tanto, la bioética siempre ha estado inserta dentro de la propia historia del cristianismo. ¿Cuáles nos dirías que son las principales tendencias de la bioética dentro de la Iglesia? Dentro de la Iglesia, hombre, la Iglesia tiene una bioética que es común para todos y es a través precisamente de la dignidad del ser humano. Se basa a través de que todo ser humano tiene una dignidad per se, y que esta dignidad tiene que ser salvaguardada en todo su proceso, tanto de vida como de muerte. Y que no valen los medios, los fines no justifican los medios, y es una de las contradicciones que nosotros pues ahora mismo pues más estamos chocando con la sociedad actual, ¿no? Una sociedad que muchas veces quiere ir por delante, que está muy tecnificada, que tiene mucha prisa por terminar muchos procesos y que de alguna manera es muy pragmática. Entonces, la visión que tiene la Iglesia es una visión de no pragmatismo, sino una visión de salvaguardar por encima de todo la vida humana. Dentro del curso, ¿en qué han hecho especial hincapié? Hemos hecho hincapié sobre todo en los conceptos de bioética, las tendencias actuales de la bioética, pero a nivel general, ¿no? Los principios básicos de la bioética, como son el principio de justicia, el de no maleficencia, el de beneficencia, y ver cómo esos principios, bueno, pues muchas veces chocan también con la propia marcha de la propia medicina, ¿no? Y de los propios avances, no solamente médicos, sino también genéticos, etcétera. Luego, posteriormente, hemos ido, pues, con el tema de la muerte, que lo hemos visto como un tema fundamental, porque nosotros estamos tratando con chavales que pasan procesos de duelo, cómo tratar ese tema, con el tema también del nacimiento de la vida, del respeto hacia ella, y cómo, sobre todo, enfocar siempre desde la perspectiva de enamorarse de la vida, más que ir de una manera apologética por una cuestión u otra, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, concretamente de la eutanasia o del aborto. ¿Cuáles han sido los interrogantes del profesorado que han realizado este curso y que lo están desarrollando? Sus interrogantes han sido bastante fuertes, porque ha habido personas que, por ejemplo, eran no cristianas y han hecho sus interrogantes pues desde su propio punto de vista, ¿no? Ha habido personas que se han interrogado también cuando se ha tratado el tema, por ejemplo, de trasplante o del tema de la muerte. Ha habido personas que se han sentido muy motivadas y además muy sentidas, muy dolidas
pero en el buen sentido de la palabra, porque han experimentado esa experiencia fuerte, ¿no?, de tener que poner su vida delante de sus propios miedos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado nosotros trabajando. ¿Qué miedos han tenido ellos? El miedo a morir, el miedo a enfrentarse ante un chaval que le dice que se ha muerto su padre o que se ha muerto su hermano, los miedos que eso va generando, ¿no? Hoy en día nuestra sociedad tiene como tabú todo el tema de la muerte, ¿no? Y tiene también, pues, desde la religión, tiene también unas concepciones que pueden ir en contra también de la propia vida, por ejemplo, del tema de las donaciones. Entonces, nosotros somos medios para poder llegar a esos chavales y poder decirles que efectivamente ellos tienen, pues, es una donación gratuita y que no hay cosa más cristiana, por ejemplo, en este caso, que ser donante, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando todos esos temas de forma temática. Se está preparado para educar en la vida, pero ¿se está formado para educar en la muerte? No, en absoluto. Yo creo que, como ya he dicho antes, uno de los acontecimientos más cotidianos que tenemos, que es la muerte, y perdonadme el palabra, se ha tabuizado, o sea, se ha convertido en algo tabú, ¿no? Entonces, nosotros, desde este curso también lo que hemos querido es romper quizás esa barrera y explicar, ¿no?, que si hay resurrección es porque antes hay muerte, ¿no?, y que hay siempre una esperanza. Y la esperanza del cristiano es que la muerte no lo es todo, sino es un paso hacia otra cosa más allá. Realmente, Julio, lo que se ha trabajado en el curso se puede trasladar a las aulas. Perfectamente. De hecho, los trabajos que se le piden a los profesores que realicen son cómo trasladar lo que se da a sus alumnos, de los diversos niveles, ¿no? Es muy difícil poder hablarle a un niño de la muerte, pero sí se le puede hablar a un niño del proceso de duelo. Es muy difícil poder hablar a un niño de momentos críticos, pero sí es posible que los niños mismos tengan su propia experiencia y sobre su propia experiencia trabajarlo. Entonces hemos ido haciendo, pues, una serie de unidades didácticas para que se puedan ir dando en las clases, se pueden ir, pues, de alguna manera, pues, cotejando también entre los propios grupos que se han ido haciendo, los grupos de trabajo. Para ello es fundamental la educación, la formación. La educación es fundamental. Hemos pasado de una educación social que antes se daba en los pueblos, que todavía, gracias a Dios, siguen dándose, donde la muerte o donde la vida tiene una cotidianidad absoluta. Hemos pasado a donde todo se esconde, todo se oculta, y entonces, por desgracia, parece que como última tabla de salvación, otra vez es nuevamente la escuela, ¿no? Y bueno, es una labor que tenemos que hacer. Y creo que es una labor, yo creo que es una labor incluso, no diría bonita, porque estéticamente también lo es, pero sobre todo es apasionante, porque es poner en el lugar a la persona para que entienda bien lo que es la vida, y sin la muerte no se puede entender lo que es la muerte, la vida, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar pastoralmente para superar los temores a la muerte? Desde el punto de vista pastoral, la única manera de ayudarlo es conociéndose a sí mismo y efectivamente conociendo el Evangelio. Si una persona es realmente creyente, no tiene que tener la muerte. Entonces, algo ahí falla, ¿no? Entonces, realmente, el conocimiento propio y luego el conocimiento de la propia teología, del propio pensamiento que ha derivado de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, de la doctrina de la Iglesia, etcétera, eso es fundamental para poder dar unas respuestas claras, concisas a nuestros alumnos y también a nosotros mismos. Evidentemente, si tú tienes miedo a la muerte, no vas a poder explicar absolutamente nada de la muerte. Si tú tienes miedo a vivir, no vas a poder explicar qué es la vida. Entonces, un fundamento básico de un educador es tener muy claro qué es la muerte y qué es la vida, y cómo vive y cómo se enfrenta a ella. Tal vez en esta experiencia se debieran implicar más personas, además de los profesores. Totalmente, totalmente. En mi experiencia como persona que ha ayudado a personas en el proceso de duelo o en el proceso incluso de muerte, pues hay un gran déficit, ¿no? Un déficit de acompañamiento y un gran déficit de por ejemplo, tener un aula de escucha, por ejemplo, en un hospital, o simplemente de saber cuáles son los mecanismos, ¿no?, que todo este proceso conlleva. Entonces, creo que es una manera de concienciar también este curso, no solamente de forma pedagógica y teológica, sino también personal a cada una de las personas que se ven implicadas en todo este proceso, ¿no? ¿Cómo ayudar pastoralmente en estas temáticas al diálogo, fe y cultura? Hace falta personas que testimonien y no hace falta tantos eruditos, ¿no? Yo creo que en este diálogo fe-cultura, el otro día, pues, me decía a mí un alumno, un antiguo alumno que vino a verme a mi instituto, que es paralítico, en este caso no es paralítico, es tetrapléjico, me decía: yo estoy enamorado de la vida, Julio, merece la pena vivir a pesar de todas las cosas que yo estoy sufriendo, ¿no? Porque es un chaval con 22 años y con muchas ganas de vivir. Para mí eso
Ese testimonio para mí me da mucha más vida que cualquier libro que haya podido leer o que yo pueda escribir, ¿no? Ante este tipo de situaciones, ¿qué consejo nos daría usted, Julio? Primero, vivir. Segundo, no tener miedo. Tercero, ponerle nombre a los fantasmas. Cada uno tiene muchos fantasmas, hay que ponerle nombre. Y el tercero, afrontar lo que es la vida y afrontar lo que es la muerte con la naturalidad, que es eso. O sea, vivimos de forma natural y moriremos de forma natural. Tal vez tendríamos que educarnos los mayores para poder educar a nuestros hijos. Tendríamos que educarnos sobre todo en los sentimientos, que ese es el gran problema. No hay una educación sentimental de verdad, se está perdiendo. Y eso no lo puede dar el colegio. Gracias, Julio, por acompañarnos en nuestro programa y ojalá que este curso sobre bioética sea solo un comienzo.